Bueno, en el contexto de este curso de ventilación mecánica en el COVID-19, no podíamos dejar de incluir esta temática que es la inducción de secuencia rápida. La inducción de secuencia rápida, que todos los anestesiólogos estamos familiarizados con esto, lo hacemos casi desde que nos convertimos en anestesiólogos, pero aquí vamos a desarrollar algunos puntos particulares que tiene la inducción de secuencia rápida en este contexto. Y para esto no podemos dejar de considerar algunos parámetros, pautas que dio el CDC en los últimos días y que están relacionados con la carga viral, la contaminación. Y el primer concepto, como bien dice el título que tenemos que tener, la carga viral para iniciar la enfermedad es de 1000 partículas virales. Ahora, ¿cómo podemos ubicarnos? ¿Cómo se generan estas 1000 partículas virales? ¿Dónde están presentes 1000 partículas virales? En la respiración podemos eliminar 20 partículas virales minuto, en un discurso 200, con la tos 200 millones de partículas virales, y este número es suficiente para permanecer en el aire durante un tiempo considerable si no hay una ventilación del lugar adecuada. Y acá es donde nos centramos. Con este concepto vamos a tener muy en claro que nuestro paciente no tiene que toser en el momento que hacemos una inducción de secuencia rápida. Bien, este tema de la secuencia rápida ha preocupado a la comunidad anestesiológica. Quiero compartir con ustedes, esta es una encuesta que se acaba de publicar en el último número del European Journal of Anesthesia, que comprende a 56 países y hubo 1921 respuestas. Simplemente vamos a hacer foco en dos temas. Vamos a hacer foco en qué inductores se usaron y podemos ver en la barra azul que el 90,6% usó propofol en pacientes adultos que estaban hemodinámicamente estables, fue su primera elección. Ahora, en aquellos pacientes también adultos, de los pacientes pediátricos no nos vamos a referir, que estaban hemodinámicamente inestables, las cosas se modificaron un poco. El 42% usó la ketamina, el 37,8% usó el etomidato y solo el 29,4% utilizó el propofol. Y el otro gran capítulo de la inducción de secuencia rápida en este contexto es la oxigenación. Y acá podemos ver cómo se manejó la preoxigenación en pacientes. Vamos a considerar solamente los adultos. ¿Qué cantidad de anestesiólogos contestaron la encuesta que hicieron preoxigenación con ventilación manual y cuáles no? El 36% la realizó y el 57% no realizó ventilación manual, y tiene mucho que ver por todo esto que hablamos hasta este momento. Bien, si vamos a analizar a la inducción de secuencia rápida desde 4 ángulos distintos. Vamos a hablar de la preoxigenación, vamos a hablar de la farmacología, vamos a hablar del impacto hemodinámico, y como son pacientes que van a continuar, hacemos una inducción de secuencia rápida porque para instaurar la ventilación mecánica y van a permanecer una X cantidad de tiempo en ventilación mecánica, cómo se mantiene la hipnosis, cómo se mantiene la relajación. En realidad, de esto nos vamos a referir muy poco. Bien, preoxigenación. ¿Para qué hacemos la preoxigenación? Para asegurar un tiempo de apnea seguro. Y para evaluar la preoxigenación, vamos a tener que considerar dónde están los depósitos de oxígeno en el organismo. Este es un trabajo muy viejo, del año 1970, de un Physiological Review, donde habla que disuelto en el gas hay un 0,5%, en la sangre hay un 1,2% y en los tejidos un 0,3%. Pero vamos ahora a meternos un poquito más adentro en esta temática.
Vamos a hablar de la preoxigenación. La velocidad de desaturación es nuestro mayor objetivo, disminuir la velocidad de desaturación, aumentar el tiempo de apnea seguro. ¿Dónde se encuentra el contenido más importante de oxígeno? En el pulmón. Y esto está muy ligado a un mecanismo que es la capacidad residual funcional. En un paciente normal, sin ningún tipo de patología pulmonar y joven, podemos decir, sin equivocarnos demasiado, que su capacidad residual funcional es de 30 mililitros kilo. Y ahora después vamos a desglosar un poquito el tema de la capacidad residual funcional. La velocidad de desaturación va a estar vinculada a la saturación venosa mixta que tenga el paciente, al shunt intrapulmonar y al consumo de oxígeno que tiene que ver un poco con la saturación venosa mixta. Y acá no debemos perder el rumbo y el foco que estos pacientes, muy probable, que tengan un consumo de oxígeno aumentado, con lo cual esto va a aumentar su velocidad de desaturación. ¿Qué cantidad de oxígeno tenemos cuando hablamos de que consideramos que hay un 30 mililitros kilo de capacidad residual funcional? Si hay 30 mililitros kilo de capacidad residual funcional y nosotros logramos reemplazar toda esa capacidad residual funcional, que en condiciones normales está, el gas que contiene es aire, por oxígeno, podríamos decir que en un paciente que pesa 70 kilos, tengo 2.000 mililitros de oxígeno. Bien, ¿en qué condiciones voy a tener 2.000 mililitros de oxígeno? Y ahora esto lo vamos a ver cuando hablemos un poco de eficacia de la preoxigenación. ¿Cómo podemos lograr que esta preoxigenación sea adecuada? Podemos ventilar a volumen corriente durante 3 minutos con oxígeno al 100%, con una máscara facial bien sellada. Y ahora vamos a ver qué pasa con la máscara facial, por qué decimos de máscara facial bien sellada y en qué condiciones la vamos a adaptar a este contexto. Esa es una metodología. Y la otra metodología son 8 maniobras de ventilación a capacidad vital en 1 minuto. Bien, estos son los dos métodos. Ahora, ¿cómo podemos cuantificar la eficacia de esta preoxigenación? El mecanismo ideal, si tuviéramos un monitor que me permite medir el oxígeno inspirado y expirado, es cuando mi oxígeno inspirado sea mayor del 97-98% y mi fracción expirada de oxígeno esté alrededor del 91, 92, 93%. Esto también nos va a hablar de cuál es el consumo de oxígeno que tiene el paciente. Este es un mecanismo que mide la eficacia. La saturometría. ¿Sirve la saturometría para medir la eficacia? Y la saturometría no sirve demasiado, porque no me va a hablar de qué cantidad de reserva de oxígeno tengo. Me va a decir qué cantidad de hemoglobina está saturada. Bien. Esto me parece muy interesante verlo porque nos genera muchas dudas, ¿no? Tuvimos que reaprender a que todos nuestros pacientes van a llegar a quirófano o vamos a estar en la sala de cuidados intensivos y el paciente va a tener puesto un barbijo. ¿Puedo realizar la preoxigenación con un barbijo? Sí. Este trabajo está publicado en la revista Anestesia en el último número y hicieron un trabajo bastante interesante y simple. Colocaron un barbijo, una máscara con reservorio en este caso, una cánula para medir la fracción inspirada y vieron que administrando oxígeno a través del barbijo, la fracción inspirada y expirada era igual que si lo hiciéramos con la máscara facial con reservorio por debajo del barbijo. Esto es una prueba contundente de que se puede perfectamente hacer la maniobra de preoxigenación en ventilación con máscara, con el paciente despierto a través del barbijo, y esto nos asegura determinado grado de protección. Bien, de la preoxigenación podríamos hablar un montón
de tiempo, pero me parece que estos son los conceptos fundamentales en este contexto. Y ahora vamos a hablar de la farmacología. Bien, y de la farmacología nos vamos a referir a los inductores y a los relajantes musculares. De los inductores vamos a hablar de dos inductores, que es el propofol y el etomidato, droga de la cual vamos a hacer algunas consideraciones interesantes. Y de los relajantes musculares, de la succinilcolina y del rocuronio. Bien. Propofol. Propofol es, sin duda, el hipnótico e inductor de acción ultracorta más utilizado en nuestro medio. Quiero que analicemos juntos determinadas consideraciones. Primero, establecer muy claro cuál es el rango terapéutico del propofol, cuál es la ventana terapéutica del propofol. La ventana terapéutica del propofol es entre 1,5 y 5 microgramos por mililitro de plasma. Y esto que vemos acá es cuando uno hace un bolo de propofol, ¿qué concentración alcanza? Esto es una cosa absolutamente matemática y teórica. Pero ahora, esta imagen está puesta a los fines meramente didácticos. Pero ahora quiero compartir con ustedes qué pasa cuando yo hago un bolo de propofol de 2 miligramos kilo en 20 segundos. Que este tiempo de 20 segundos no es caprichoso. Es 20, 30 segundos o menos, depende la ansiedad y el apuro del anestesiólogo, es el tiempo en el cual se infunde el hipnótico. Y lo que vemos es que alcanzamos concentraciones de propofol de por encima de los 30 microgramos por mililitro de plasma y en un lapso de tiempo de aproximadamente 2 minutos, que es donde se cruza la concentración en el sitio de efecto con la concentración en plasma, donde estamos en el rango terapéutico para poder efectuar, poder asegurar de que el paciente tiene hipnosis y seguir adelante con la maniobra. Bien, ahora veamos qué sucede cuando yo administro estos 2 miligramos kilo en 120 segundos. 2 minutos. Veamos que el pico plasmático disminuyó a menos de la mitad. Y el tiempo en que alcanza su concentración máxima en el sitio de efecto es aproximadamente 3 minutos y medio. No se prolongó demasiado el tiempo en el cual yo alcanzo el sitio de efecto, pero sí disminuyó considerablemente la concentración plasmática. ¿Y por qué ponemos el acento en esto? Porque la concentración plasmática es la responsable de los efectos adversos del propofol. Y esto cobra capital importancia en este tipo de pacientes. Bien, ya vamos a hablar en unos minutos un poquito más en profundidad de este tópico. Bien, y ahora vamos a tocar el tema del etomidato, un inductor que tiene en nuestra farmacopea muchísimo tiempo. Hace muchísimos años que está y no logró posicionarse o que los anestesiólogos lo conociéramos y lo usáramos. Hubo unas publicaciones muy importantes que pusieron de manifiesto la inhibición de la síntesis de corticosteroides, pero esto ocurría en las unidades de cuidados intensivos solamente cuando se infundía por periodos prolongados de tiempo. En la infusión en dosis única y en bolo, esto no ocurre. Bien. Nuevamente vamos a hacer un análisis de cuál es el rango terapéutico del etomidato. El rango terapéutico va entre los 220 y los 500 nanogramos por mililitro de plasma. La dosis es de 0,3 miligramos kilo.
Con esta dosis vamos a conseguir una hipnosis adecuada, muy adecuada, sin eventos adversos cardíacos. No va a provocar estabilidad hemodinámica. Cuando comenzó la era del trasplante cardíaco, el lugar por excelencia fue la Universidad de Stanford, y el protocolo de Stanford tenía como agente de inducción en los candidatos a recibir un trasplante cardíaco el uso del etomidato por ser la droga más cardioestable. Aquí no tuvo una difusión muy importante. Este fenómeno descrito por el 2007, 2008 aproximadamente, donde provocaba una inhibición córtico suprarrenal, fue tal vez uno de los mecanismos por los cuales no logró una gran difusión. Pero esto está muy bien puesto de manifiesto, muy bien aclarado en este artículo que les estoy mostrando en el Journal Thoracic Disease del año 2015, donde en pacientes sépticos la inducción de secuencia rápida no provoca alteraciones córtico-suprarrenales. Con lo cual lo convierten al etomidato en una droga muy segura para este tipo de inducción de secuencia rápida. El otro aspecto que quiero que consideremos son los relajantes musculares. Y de ellos tenemos las dos drogas que realmente se pueden utilizar con bastante seguridad, que es la succinilcolina y el rocuronio. Y acá quiero volver a la primera imagen que les mostré, que es la tos. Nosotros tenemos que asegurarnos que nuestro paciente no va a toser, porque si no vamos a desperdigar una importantísima carga viral. Con respecto a la succinilcolina, los anestesiólogos que tenemos unos cuantos años la usábamos todos los días. Luego fue cayendo un poco en desuso con el avance de los relajantes musculares nuevos. La dosis de succinilcolina es de 1 a 1.5 miligramos kilo. La recuperación en condiciones normales es menor a los 20 minutos. Y acá hay 2 o 3 aspectos que quisiera considerar con ustedes. Se van a provocar fasciculaciones. Las fasciculaciones pueden provocar dolor. En este caso, el paciente va a estar dormido, analgesiado, y este es un evento que no lo vamos a ver. Los pacientes que tienen tasas de potasio, concentraciones de potasio altas, podría elevarse el potasio. Y hay algunos trabajos que hablan de que en los pacientes críticos tienen una sensibilidad mayor a elevar la calemia. Si hacemos succinilcolina, tenemos que tener preparado un segundo relajante para continuar la relajación muscular luego de invadida la vía aérea. Y la otra droga que tiene mucha aplicación en este contexto, que es el rocuronio, y sí debemos usar dosis altas de rocuronio para asegurar unas condiciones de intubación muy seguras con una parálisis muscular completa. Y la dosis podemos decir que para aquellos pacientes que pesan es 1 miligramo kilo, pero estableciendo alguna generalización, podemos decir que en los que aplicar 100 miligramos en aquellos pacientes que pesan menos de 100 kilos y en 150 aquellos que pesan más de 100 kilos. La recuperación es mayor a 20 minutos y acá también tenemos que plantearnos el mantener la relajación muscular luego de invadida la vía aérea, pero tenemos un poquito más de tiempo para pensar y para establecer nuestro plan. Bien, y ahora vamos a hablar del impacto hemodinámico. ¿Y por qué el impacto hemodinámico en esta población? En esta población, el impacto hemodinámico seguramente va a ser mayor, porque nos encontramos con pacientes que tienen determinadas características. Es muy probable que estén hipoxémicos e hipercápnicos. Esto les va a generar un aumento de la presión pulmonar y es probable que tengan algún grado de falla derecha, que lo debemos tener en cuenta. Pero el aspecto más importante que va a ocurrir es la pérdida del tono simpático. Y esta pérdida del tono simpático va a ocurrir siempre.
y va a estar vinculada fundamentalmente, esta pérdida del tono simpático, a el aumento de la complacencia venosa. Y acá quiero que repasemos algunas características fisiopatológicas y fisiológicas de dónde se encuentra nuestro volumen circulante. El sistema venoso contiene el 64% de la sangre, del total de la sangre, el sistema arterial un 13%, los capilares un 7%, el circuito pulmonar un 9% y el corazón un 7%. Por lo que vemos, en el territorio venoso es donde se encuentra la mayor cantidad de volumen circulante. Esta gráfica nos muestra un poco más elocuentemente cómo está distribuido el volumen circulante efectivo. Y lo que va a hacer la concentración plasmática alta del propofol es aumentar este compartimento venoso periférico. Se va a poner más grande, va a capturar mayor volumen de sangre a expensas de la sangre que va a poder circular por el territorio arterial. Y siguiendo con este razonamiento, esto sería en condiciones normales. Ahora, luego de un aumento significativo de la concentración plasmática de propofol, lo que vamos a lograr es que el volumen circulante disminuya porque la capacitancia venosa aumenta. Y esto ocurre por las dosis, las concentraciones plasmáticas elevadas de propofol, que están muy por encima de las necesarias. Ahora, cuando uno comprende esta fisiopatología, tiene algunas herramientas para poder actuar en consecuencia desde un enfoque fisiopatológico correcto. Esta es otra visión del árbol vascular, y cuando nosotros hacemos propofol, ocurre esto. Bien, ocurre esto, nosotros tenemos que lograr que esto vuelva a estar así. Hay dos trabajos que ponen totalmente de manifiesto, muy claramente, que fueron publicados en el 2000, no hace tanto, en el 2016. Este es un editorial del British Journal del Dr. Pinsky, que lo relaciona con este trabajo del efecto hemodinámico y el gasto cardíaco, el retorno venoso y la presión media de lleno circulatorio mediada por el propofol. La presión media de lleno circulatorio es esta presión en la cual está ese gradiente de presión que vamos a tener entre el territorio venoso y la aurícula derecha, y es el que permite que la sangre fluya desde el continente venoso hacia la aurícula derecha. Si esa presión media circulatoria disminuye, no hay flujo y la sangre se estanca en el territorio venoso. ¿Y en qué parte del territorio venoso? Fundamentalmente en el lecho esplácnico. La capacitancia venosa, y este es el primer concepto que creo que tenemos que tener para poder actuar desde una concepción fisiopatológica y tratar esta caída del gasto cardíaco que ocurre cuando administramos este tipo de droga. La capacitancia venosa es 30 veces más sensible al accionar alfa de las catecolaminas que el lecho arterial. Y acá tenemos una imagen, un corte de una vena, una arteria, y vemos que toda esta inervación está mediada por la norepinefrina. Entonces, acá sacamos la primera conclusión. Si en condiciones fisiológicas el mediador es la norepinefrina, ¿por qué no echar mano a la norepinefrina, que los vasos son altamente sensibles a ella y las venas mucho más sensibles que las arterias? Con lo cual, lo que estamos diciendo, nosotros tenemos que actuar sobre el lecho venoso y
para actuar sobre el lecho venoso exclusivamente, porque es el que más se alteró, tenemos que administrar, deberíamos administrar, pequeñas dosis de norepinefrina. Hay mucho publicado, no me voy a detener en esto es anecdótico, casi, pero tenemos que actuar acá. La norepinefrina tiene que actuar acá solamente y no actuar acá, para que este volumen que aumentó, que está no estresado, se convierta en estresado y pueda ser parte de nuestro volumen circulante efectivo. ¿Cómo vamos a hacer la adrenalina? La dosis para una profilaxis en el mantenimiento del sostén hemodinámico es bastante baja, son 8 gamas por mililitro, la podemos hacer en bolo, tiene un tiempo actúa rápidamente, al minuto y medio está funcionando. Pero acá me quiero detener en algo que me parece muy importante, que es la temporalidad de los hechos. Si yo me dispongo a tratar la hipotensión cuando el paciente tiene 40 o 50 milímetros de mercurio de presión sistólica, su gasto cardíaco disminuyó muchísimo. Y este tiempo de acción de la noradrenalina va a ser mucho mayor. El desafío es que el tono vascular venoso, la complacencia venosa, no se altere, que lleguemos antes, que actuemos profilácticamente con esto. Y acá puede ser la pregunta, ¿el paciente tiene una vía central? ¿Le puedo administrar esa dosis de noradrenalina? La noradrenalina es absolutamente segura para administrarla por vía periférica a concentraciones no mayores de 8 gamas por mililitro. Y acá les voy a mostrar, este es un paciente al cual se le extravasó una concentración de noradrenalina de 8 gamas, esto es en el momento, esto es a las 12 horas y esto es a las 24 horas. Al paciente no le pasó absolutamente nada, lo cual lo dice la literatura, y acá les puedo mostrar, si la hiciéramos en infusión continua, la vía cortita que ven acá, que está puesta proximal a la llave de 3 vías, tiene noradrenalina a una concentración de 8 gamas por mililitro. Este es un tip práctico. Fundamento avalado por la literatura en el Hospital Medicine, eso es un trabajo original, donde claramente evalúan el riesgo de la administración por vía periférica y es perfectamente, se puede hacer sin ningún tipo de inconveniente. Hay alguna revisión sistemática, pero no vamos a entrar en eso. Sí, me interesa que tengamos claro que el volumen, el gasto cardíaco y el retorno venoso son unos determinantes centrales en el gasto cardíaco. Bien, sobre el mantenimiento de la hipnosis y de la relajación, no me voy a referir mucho en este momento, o prácticamente nada, porque se puede utilizar casi lo que quieran, los que estén acostumbrados, la dexmetomidina, el fentanilo, el remifentanilo, el midazolam. Los planes de mantenimiento de hipnosis y relajación exceden un poco a la temática de la charla. Pero quiero que nos llevemos estas conclusiones. La primera de todas es la protección de todo el equipo de salud cuando vamos a hacer una inducción de secuencia rápido. Evitar la tos, mantener la saturación, el soporte hemodinámico anticipado y el mantenimiento de la hipnosis y relajación. Y de esto último sí quiero hacer una salvedad, que es que ni bien está el paciente con la vía aérea invadida, que tiene el tubo endotraqueal colocado y sellada, tenemos que asegurarnos que la hipnosis se va a mantener y la relajación muscular se va a mantener y no se van a provocar abscesos de tos. Con respecto al primer ítem, a la protección de todo el equipo de salud, va a estar disponible todo un video que se realizó de lo que es intubación fuera de quirófano, todos los puntos a considerar, la planificación,
las preparaciones instrumentales, las listas de chequeo, y son fundamentales como complemento de esta conferencia. Muchas gracias.